Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenos días a todos, somos el Grupo 2 y hoy les vamos a presentar un análisis audiovisual del cuento El Vencedor de César Vallejo. Nuestra frase motivadora es: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y en inglés sería: The only battle is the one that is abandoned. En este análisis exploraremos las profundidades de la narrativa de Vallejo, destacando la lucha contra la adversidad y la resiliencia del espíritu humano. El cuento que analizaremos es El Vencedor, que es una obra que nos sumerge en una cruda realidad de la lucha contra la supervivencia y la búsqueda de la identidad en un mundo hostil. A lo largo de este video veremos a Vallejo y su cuento, analizaremos la desigualdad y el abuso de escena clave, explicaremos el problema y su relación con un objetivo sostenible, y cerraremos con una infografía e historieta para que quede más claro. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido audiovisual de El Vencedor. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. ¿Sabes a quién pertenece este poema lleno de nostalgia? Así es, de César Vallejo, uno de los poetas más influyentes de Latinoamérica. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue hijo de María Mendoza y Francisco Vallejo, y ya desde joven siempre tuvo esta gran sensibilidad por la escritura, por la literatura, y es así que estudió letras y también derecho. Y pues ya luego se convirtió en un gran referente de la poesía peruana. Ya adentrándonos más a sus obras, en 1919 escribió su primer poemario llamado Los Heraldos Negros, en donde expresó el dolor y la angustia existencial. Su poesía se volvió mucho más innovadora y compleja con Trilce. Durante su estadía en Europa escribió otros libros fundamentales, tal cual Poemas Humanos, la novela El Tungsteno y Baco Yunque, el cual es uno de los más populares de Vallejo y el cual fue publicado de manera póstuma en 1951. Su literatura, tanto en poesía como narrativa, denunció la injusticia social y defendió siempre la empatía y la esperanza. Vallejo vivió sus últimos años en París, en donde falleció el 15 de abril de 1938, rodeado de amigos y lejos de su tierra natal, pero con su legado creciendo en todo el mundo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar sobre el cuento El Vencedor de César Vallejo y quiero empezar explicando un poco el contexto para entender mejor lo que pasa dentro de esta historia. Este cuento se desarrolla en un ambiente escolar peruano de principios del siglo pasado, una época donde las diferencias sociales se notaban muchísimo, incluso entre los niños, aunque todos iban a la misma escuela. Pues no todos tenían las mismas condiciones. Por ejemplo, algunos venían de familias humildes, con ropa gastada, sin zapatos, mientras que otros tenían más posibilidades. Se puede decir que venían de familias más acomodadas. Lo interesante es que Vallejo usa precisamente a los niños para mostrarnos cómo estas desigualdades no nacen en los adultos, sino que ya están presentes desde la infancia. Más que todo, en el cuento se ve claramente cómo los chicos conviven en el recreo, jugando, discutiendo también. Puede verse reflejado la burla, la presión de grupo, como si fuera algo normal en su día a día. En el entorno escolar y las calles, pues funciona como un pequeño reflejo lo que pasaba en la sociedad peruana de esa época, y también la pobreza, la competencia, que forman parte de este ambiente en el que ellos crecen. Ahora bien, pasando al argumento de esta historia, El Vencedor trata sobre dos niños, Juncos y Cancio, que terminan envueltos en una pelea porque todos los demás compañeros los presionan, gritan, hasta terminan apostando, prácticamente los empujan a enfrentarse. Juncos es un niño pobre, descalzo y con ropa desgastada, mientras que Cancio viene de una familia más acomodada, y pues esas diferencias se notan desde un inicio de la historia. A lo largo de la pelea, los dos terminan golpeados y heridos, y aunque Juncos es quien finalmente gana esta pelea, el cuento nos muestra que en realidad nadie sale victorioso.
porque nos muestra que al final Juncos se siente culpable, siente dolor y todo esto muestra que esta presión social termina afectando a todos. En resumen, el vencedor no solo cuenta una pelea entre dos niños, sino que también nos hacen pensar en cómo la sociedad influye en estos niños desde muy pequeños y marca la desigualdad en la forma en que ellos se relacionan e interactúan. Muchas gracias. Soy Briana Rosemary Congache Jaime, integrante del Grupo 2. Y hoy día voy a decir mi parte de desarrollo, que es descripción de 3 escenas, que sea de la discriminación, abuso de poder, acoso escolar o injusticia, y también desigualdad que hay en el cuento El Vencedor. Para empezar, he encontrado 3 escenas que lo demuestran más. Primera, escena de desigualdad. En la historia se explica que Junko es el niño pobre, o sea que siempre va descalzo, tiene el pantalón roto y la piel que tlina, y sobre todo tiene un sombrero viejo, es decir, el que tiene bajo economía. Sin embargo, tenemos al otro protagonista, que es Cancio, que es el niño, no digamos millonario, pero que sí tiene buen estatus, o sea, una familia acomodada y con zapatos nuevos, es decir, el que tiene la mejor economía. En esta escena nos muestra desigualdad, sobre cómo hay 2 niños que tienen diferentes economías, donde uno tiene una economía mejor y el otro tiene una economía muy bajo. En la segunda escena, que es el abuso de poder. ¿Y por qué? Bueno, en esta parte, Cancio, que estaba ya perdiendo la pelea que tenía con Junko, se ve interrumpida por un niño más grande que él, obviamente. Y este salta para comenzar a golpearlo. Pero ese niño que comenzó a hacer así, otro niño parece que es más grande y fuerte, y otra vez comienza a golpearlo. Más bien se mete en la pelea, es decir. Esto produce una confusión muy enorme, diría. Pero el que salió con más heridas y con más daño es Cancio, ya que está en medio de todo esto. Acá se puede ver cómo el más fuerte o el más mejor, obviamente tiene poder. En la tercera escena que aparece sería la escena de acoso escolar. ¿Y por qué? En la escena parece que el niño se alegró de la pelea, donde ellos literal empujan a los protagonistas para que comiencen a pelear entre ellos. Donde ellos comienzan a gritar, comienzan a apostar quién va a ganar y quién no, y sobre todo comienzan a decir rumores, más bien lo presionan para que peleen. En esta escena se muestra cómo obviamente la presión hace que comiencen a pelear los protagonistas, o sea, mintiendo y obligándolos, siendo el acoso escolar. Gracias. Soy Jazmín Jiménez y en esta parte del video les voy a explicar la problemática del caso actual que analizamos y cómo se relaciona con el ODS 16. El caso actual ocurrió en un colegio de arte donde una estudiante de 13 años fue agredida físicamente por su compañera. Todo esto quedó grabado y difundido en las redes sociales, pero más allá del impacto del video, lo que realmente preocupa es lo que se revela. Un ambiente escolar donde la violencia se normaliza, donde los demás solo observan y graban y donde las instituciones no pueden lograr prevenir ni frenar este tipo de situación. Cuando analizamos este hecho con más detalle, vemos que no se trata de un simple conflicto entre 2 alumnas. Aquí interviene la presión del grupo, el miedo de ser juzgado y la necesidad de poder encajar con los demás. Muchas veces los adolescentes no actúan porque realmente lo desean, sino por el entorno que los empuja a hacer este tipo de acciones. Eso también ocurre en el cuento El Vencedor, donde la fuerza y la violencia surge como una respuesta a lo que el grupo espera de ellos. En ambos casos, la presión social termina distorsionando la conducta y afectando emocionalmente a los involucrados. Todo esto se relaciona con el ODS 16, que busca promover la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones que protegen a las demás personas. Un colegio debe ser un espacio seguro donde los estudiantes se sientan protegidos y escuchados. Cuando una agresión ocurre y se viraliza, significa que algo está fallando, falta de diálogo, falta de prevención y una falta de acompañamiento real. Mi nombre es Milton Saúl Domínguez Cortés y continúo. En un colegio donde deberían escucharse risas, a veces aparece un silencio que duele. Un niño tiene miedo, no quiere pelear, pero todos lo miran, lo presionan, lo obligan, y al final la violencia se vuelve un espectáculo, mientras la empatía desaparece. El verdadero vencedor
no es el que golpea, es el que elige la paz. Aunque todos esperen lo contrario, solo así podremos tener escuelas donde el respeto gane y ningún estudiante tenga que actuar por miedo. En esta parte voy a presentar nuestra infografía titulada Individuo y Sociedad. En ella explicamos cómo la presión social influye directamente en las decisiones y emociones del protagonista. Primero mostramos las causas, como el juicio de los demás, la crisis de identidad y ese choque entre lo que uno realmente quiere ser y lo que la sociedad espera. Después presentamos las consecuencias. Ahí se ve que el protagonista se altera emocionalmente porque siente que todos lo observan y termina aceptando un destino que no quería, perdiendo su libertad personal. También destacamos los valores que plantea Vallejo, como la empatía y la reflexión sobre la soledad humana. Estos valores nos invitan a entender el dolor del otro y a cuestionar nuestras propias acciones dentro de la sociedad. Luego relacionamos nuestro análisis con el ODS 16, porque la historia muestra cómo la presión social, los juicios públicos y la falta de justicia afectan la conducta del protagonista, algo que sigue ocurriendo en la actualidad. Además, elaboramos una historieta donde representamos escenas de desigualdad, abuso de poder y discriminación. Con esto mostramos cómo la falta de justicia y la presión del entorno influyen en los personajes. Esta historieta ayuda a comprender mejor la importancia del respeto, la igualdad y la construcción de sociedades más justas. En conjunto, ambas herramientas permiten que el público entienda de forma clara y visual cómo la presión social puede transformar la conducta de una persona y afectar su bienestar emocional. En conclusión, este audiovisual nos muestra cómo la presión social influye profundamente en la manera en que los niños actúan, sienten y toman decisiones. Lo mismo ocurre en el cuento El Vencedor, donde el protagonista aparenta haber ganado, pero en realidad evidencia que cuando una persona actúa solo para cumplir con las expectativas de los demás, no encuentra satisfacción real, sino culpa, incomodidad y un vacío interno que no se puede ocultar. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir entornos más sanos, donde exista el respeto, empatía y justicia. Es fundamental que un niño se sienta obligado a demostrar su valor a través de la violencia, la fuerza o el miedo. Todos los niños merecen crecer en espacios donde puedan expresarse, equivocarse y aprender a sentirse juzgados. Si como sociedad trabajamos en promover estos valores, podremos formar personas más humanas, seguras de sí mismas y conscientes del impacto que tienen sus acciones tanto en su vida como en las de los demás.